Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Rocío y vamos a hablar de la placenta en el marco de la ABO número 17. Como vieron en Biología Celular y del Desarrollo, la placenta es un órgano de una diversidad muy amplia en el reino animal. Así que en esta clase nos vamos a abocar solamente a lo que estudia la medicina veterinaria tradicional, que son las placentas de los mamíferos domésticos. Acá en la esquina, abajo, les dejo mi mail por cualquier consulta o duda que les vaya a surgir de esta clase. Antes de empezar, me gustaría refrescar un par de conceptos sobre la placenta y cómo se relaciona la madre y el embrión o feto. La gestación en los mamíferos ocurre en el útero y en las especies que estudiamos se lleva adelante específicamente en los cuernos uterinos. Y la implantación es central. La placenta relaciona, ya veremos cómo, la sangre materna y la fetal o del embrión. Esta imagen que vemos acá es un corte transversal de un cuerno uterino. Por fuera tenemos la pared del útero, ¿sí?, con los vasos sanguíneos de la madre, y lo que sería la luz está ocupada, ¿sí?, por este feto de un bovino, en este caso, y sus anexos extraembrionarios, extrafetales en este caso. Que la placenta se encontraría en este sitio, ¿sí?, entre la madre, entre los tejidos maternos y los tejidos fetales. Podemos ver en este esquema cómo de la placenta surgen, entran y salen vasos sanguíneos que van al feto, en este caso. Y en este otro caso, vasos sanguíneos que van a este embrión, ¿sí? Los vasos sanguíneos que corren por el cordón umbilical llevan y traen a la placenta la sangre de la futura cría, donde habrá intercambios a través de la placenta con la sangre materna y volverá al embrión o feto con nuevas sustancias que requiera. Hay que tener en cuenta que la placenta es un órgano macizo, que es diferente a cualquiera de los órganos de un individuo postnatal que estudiamos hasta ahora. ¿Y por qué la placenta es diferente? La primera característica saliente es que es un órgano mixto. Eso quiere decir que está formado por células y por tejidos de dos individuos diferentes. Por un lado la hembra gestante y por el otro el embrión o el feto, según el momento en que se estudie el órgano. Recuerden que decimos feto cuando se ha terminado la etapa del desarrollo, que es la organogénesis. Esta característica de que es un órgano mixto es sorprendente, porque nos encontramos con una estructura formada por componentes de dos individuos distintos. En algunos casos, como en los rumiantes, hasta se llega al extremo de la fusión de células maternas y fetales. La segunda característica es que es un órgano temporario o efímero. A diferencia de cualquier órgano que nos acompaña toda la vida postnatal, hasta la muerte, la placenta solo aparece en uno o en algunos momentos de la vida de los individuos. ¿En qué momento? En la gestación. Las hembras pueden formar placentas muchas veces a lo largo de su vida, hasta varias por gestación, mientras que los machos solo van a formar la placenta de su desarrollo intrauterino. Entonces, como vimos, la placenta resulta de la posición o la fusión, según las especies, de los anexos extraembrionarios o fetales con el endometrio materno. Esta unión tiene como consecuencia intercambios fisiológicos y de ahí se van a desprender sus diversas funciones. Como vimos, los componentes de la placenta van a estar dados por dos individuos. Por un lado vamos a tener a la madre, que aporta el endometrio con su epitelio y la lámina propia, que según el tipo de placentación se van a conservar o se van a perder componentes maternos solamente. Y por otro lado está el embrión o feto,
que aporta algunos anexos extraembrionarios, como son el corion, que es avascular y recibe los vasos sanguíneos del alantoides y del saco vitelino, formando la membrana coriolantoidea o coriovitelina. En un primer momento del desarrollo, tenemos al blastocisto, con su embrioblasto y su trofoblasto más externo. Recordemos que el embrioblasto va a formar parte del cuerpo del embrión y que el trofoblasto, que son las células que se relacionan con el epitelio uterino, a medida que avanza el desarrollo, van a formar al anexo más externo, que es el corion. El resto de los anexos extraembrionarios son el alantoides, el saco vitelino y el amnios. Y por fuera tenemos al corion, que se relaciona con el endometrio. Hay que tener presente que el cuerpo del feto en ningún momento aporta nada a la formación de la placenta, solamente el corion asociado al saco vitelino o al alantoides. Entonces, los componentes fetales son las vellosidades coriales. El corion está formado por un epitelio de trofoblastos y por mesénquima, que es tejido conectivo del mesodermo extraembrionario. ¿Sí? Tenemos el trofoblasto acá y el mesodermo extraembrionario representado por los puntitos. El corion externamente posee vaginaciones, que se llaman vellosidades. Estas sirven para incrementar el contacto con el endometrio. Hay varios tipos de estas vellosidades. Están las primarias, que son macizas y están formadas por células epiteliales, por los trofoblastos, ¿sí? Que serían estas de acá, que las presenta todo el corion. Después tenemos las vellosidades secundarias, que están dadas por una evaginación de mesénquima, que les da eje, y por supuesto por el epitelio, que serían estas de acá. Y por último tenemos a las vellosidades terciarias, que no son más que vellosidades secundarias, pero que reciben el aporte sanguíneo de otro anexo extraembrionario o extrafetal, como el alantoides y el saco vitelino. Recuerden que el corion es avascular, ¿sí? Y tiene que recibir vasos sanguíneos de otro anexo. Acá podemos ver una microfotografía de una vellosidad coriónica terciaria. Vemos que tiene un eje de tejido conectivo, que es el mesénquima, ¿sí? Tapizada por el epitelio de trofoblastos. Y decimos que es terciaria porque se observan, acá y acá, vasos sanguíneos, ¿sí? Que provienen del alantoides o del saco vitelino, según la especie. También, según la especie, la distribución de estas vellosidades terciarias va a ser en ciertos sectores o en toda la superficie del saco fetal o embrionario. A ese lugar donde están las vellosidades terciarias, se le llama corion velloso o frondoso. Y las zonas que no poseen estas vellosidades se llaman corion liso. Esta es una imagen de un saco fetal de un bovino. Esto no es así porque está el feto extraído de adentro del saco fetal, debería estar acá adentro, pero lo que quiero mostrarles son los dos tipos de corion, ¿sí? Estas zonas más rojizas que ven acá se corresponden con el corion velloso, son más rojizas porque piensan que son vascularizadas, y el resto del saco fetal, más pálido, se corresponde al corion liso. Ahora que ya sabemos cuáles son los componentes que aporta cada individuo, tenemos que conocer el concepto de barrera placentaria, que serían todas las estructuras que separan la sangre fetal de la materna. Serían todos los elementos que debe atravesar una sustancia de la sangre de un individuo al otro. Voy a dar la explicación de una barrera placentaria que presenta todos los componentes posibles. Dijimos que el componente fetal son las vellosidades coriales.
y que el componente materno es el endometrio. Si trazamos el recorrido que debe hacer una molécula de glucosa desde la sangre materna a la del feto, sería este. Acá la molécula de glucosa sería el asterisco verde que está en el torrente sanguíneo de la madre, ¿sí? Y tiene que llegar al torrente sanguíneo del feto. Fíjense que en este estadio que se representa en este esquema, los glóbulos rojos están nucleados, ¿sí? La glucosa tiene que atravesar el endotelio materno, el tejido conectivo del endometrio, el epitelio uterino, que está en íntimo contacto con los trofoblastos del epitelio del corion, el mesénquima fetal y por último el endotelio fetal para llegar así al torrente sanguíneo del feto o embrión. En la interfase materno-fetal se aproximan los vasos sanguíneos del feto y de la madre, ¿sí? Hay poquito tejido conectivo de ambos lados. Estos elementos son la base de la barrera placentaria, ya que hay pasaje de ciertas sustancias de una circulación a otra y viceversa. Ahora vamos a ver cuáles son las sustancias y cómo hacen ese pasaje. La placenta es indispensable para la vida intrauterina, ya sea para una gestación de días o una gestación de meses, según la especie. Esta importancia se debe a que tiene distintas funciones, y muchas, que le permiten reemplazar durante la vida prenatal de manera total o parcial a ciertos sistemas, como sea el digestivo, el respiratorio, el excretor, el endocrino y el inmune. Por esta razón, pueden llegar a nacer individuos con grandes malformaciones o falta de algún órgano de alguno de estos sistemas, con la cual la vida postnatal es imposible. El pasaje de sustancias que se necesita entre madre y embrión o feto va a depender de factores intrínsecos de esas moléculas, como pueden ser las cargas eléctricas si son iones o el gradiente de concentración si son moléculas más complejas, o ambos. La función respiratoria se da por el pasaje del oxígeno desde la sangre materna al feto y de dióxido de carbono producido por el feto hacia la madre, la cual lo va a exhalar junto con su respiración. Estos gases van a atravesar la placenta por difusión simple, gracias al gradiente de concentración y a la mayor avidez que tiene la hemoglobina fetal por el oxígeno. La función nutricional va a estar dada por el pasaje de moléculas como la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, calcio, hierro, desde la circulación materna a la fetal. Este pasaje por la barrera puede ser por difusión facilitada, como la glucosa, por transporte activo, en el caso del hierro y el calcio, o el magnesio, y también por endocitosis, mediada por vesículas, en el caso de los péptidos y de las vitaminas. También tiene función excretora, que se da por el pasaje de moléculas producto del metabolismo fetal, que debe eliminar, como puede ser la urea o el exceso de agua, los cuales van a circular del feto hacia la madre. Además de estas funciones, las placentas son órganos endocrinos, ya que producen hormonas que intervienen en el mantenimiento de la preñez, en el crecimiento fetal, en el parto y en la lactancia, ayudadas por hormonas ováricas e hipofisiarias. Las principales hormonas que se producen en la placenta son principalmente la progesterona, que está presente en todas las especies domésticas, salvo en la perra, los estrógenos, que son producidos mayoritariamente en el último término de la gestación. También se producen gonadotrofinas, que estimulan a las gónadas. Las estructuras placentarias que producen estas gonadotrofinas pueden variar según la especie. Por ejemplo, en la placenta humana se produce gonadotrofina goniónica humana, que se utiliza como marcador en las pruebas de embarazo. También se produce lactógeno y prolactina placentaria, que promueve la lactancia,
y junto a las glicoproteínas asociadas a la preñez, también están relacionadas localmente con fenómenos inmunes de la placenta. Y solamente nombrar a la relaxina como una de las pocas hormonas que produce la placenta de la perra. Y por último, la función inmune está relacionada fundamentalmente con el traspaso placentario de la inmunidad. Recuerden que el sistema inmune del neonato no es competente hasta pasadas varias semanas de nacida la cría, por lo que la inmunidad del primer tiempo depende de los anticuerpos que pueda transferirle la madre por medio de la placenta o del calostro. El calostro es la primer secreción de la glándula mamaria. También puede ser por ambos mecanismos, por la placenta y por el calostro. Los anticuerpos o las inmunoglobulinas son macromoléculas proteicas que se transportan a través de la barrera placentaria por medio de vesículas. Por lo que según el tipo de barrera placentaria y de la especie, habrá diferentes pasajes inmunitarios. En especies con placentas completas, como las 6 capas que vimos en la diapo anterior, como pueden ser los rumiantes, los equinos y los cerdos, el pasaje placentario es nulo, por lo que las crías van a tener que tomar en sus primeras horas calostro. En especies donde hay pocas capas, ya vamos a ver 3 capas, el traspaso es mayormente placentario, como puede ser en los primates y en los roedores. Y en especies intermedias como los perros y los gatos, que tienen placenta con un número intermedio, hay un pasaje pequeño de anticuerpos placentarios y el resto se va a dar por el calostrado. Otro fenómeno que ocurre en la gestación es la inmunotolerancia. Esa inmunotolerancia que va a tener la madre frente a la presencia de este nuevo individuo, que va a expresar genes paternos ajenos a los de la madre. Esta inmunotolerancia se lleva a cabo por la falta de expresión y una expresión diferente de moléculas del complejo de histocompatibilidad en las células fetales. Estas moléculas del complejo de histocompatibilidad son proteínas de las que se encuentran en las membranas propias de cada individuo, para que el sistema inmune reconozca sus células como propias. Las células de los anexos fetales, al no expresarlas o expresar diferentes, pasan desapercibidas por el sistema inmune de la madre. También en el útero y la placenta se genera un ambiente apto para el embrión o el feto por el producto de factores inmunosupresores que actúan de manera local, enviando señales autocrinas y paracrinas. Bueno, hasta acá el primer video. Ahora les invito a seguir en la segunda parte, que vamos a hablar de clasificación y diversidad de las placentas en las diferentes especies.